Guiones y guionistas, capítulo 398. Hoy veremos por fin cuáles son los resultados sobre la encuesta que hicimos sobre la informalidad laboral de los guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del informal mundo de los guionistas y el formal arte de los guiones. No sé si recordáis, pero hace 2 meses hicimos una encuesta en el podcast sobre la informalidad laboral de los guionistas en Latinoamérica. Pues bien, ha llegado el momento de hacer públicos los resultados de la encuesta. Vamos a hacer públicos los resultados y un pequeño análisis, ¿no?, de esos resultados, que no todo va a ser solamente números. Yo creo que a lo mejor os lleváis algunas sorpresas, o a lo mejor no, a lo mejor va a ser decir, vale, esto confirma mi estado actual, esto confirma lo que yo creo. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, porque antes os recuerdo que, como todos los días os recuerdo, en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos, pues que nos enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic. 65 días, tenemos ya 66 cursos, ¿no? Cada semana salen clases nuevas. Pero ya que estoy, os voy a anunciar algo que va a pasar el mes que viene. Y es que, en abril, mira, en España hay un refrán que dice en abril aguas mil. Pues va a haber una pequeña micro revolución dentro de guiones y guionistas, porque tengo la intención de que nos convirtamos en una comunidad de guionistas donde podamos interactuar, ¿no? Todos los que estamos suscritos, podamos vernos las caras. Ya os iré contando más según vayamos acercándonos el momento, pero la idea es que dejemos de ser solamente una plataforma de cursos y demos un salto más hacia crear esta especie como de comunidad. Y todo obviamente sin dejar que haya cursos todas las semanas. De hecho, hoy continuamos con el curso de guión teatral, ¿no? El curso de dramaturgia, en el que, pues básicamente estamos viendo las características particulares de la escritura de una obra de teatro. Y en la clase de hoy vemos los elementos que tiene el cuerpo de una obra teatral. Es decir, vamos a desarrollar cada una de las principales características que definen a una obra teatral y que nos permiten reconocerla como texto literario dramático. Y el sábado comenzamos con un curso nuevo, el curso de contratos de guión. Vamos a ver por qué los productores y los guionistas tenemos que firmar un contrato y qué es lo que tiene que contener ese contrato. La verdad es que este es un curso que había gente que me lo había pedido y que es muy, muy necesario, porque realmente, aunque seamos sinceros, a los guionistas en general no nos gusta este mundo del papeleo y tal, pero claro, necesitamos un contrato para poder cobrar nuestros trabajos. Es así, sin contrato no hay ese intercambio monetario después, ¿no? Es algo que tenemos que hacer para salir de la informalidad, ¿no? Como veremos luego en la encuesta, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que aprender lo básico sí o sí, ¿no? Independientemente de que luego a lo mejor pues puedas consultar con abogados, ¿no? O sea, hay una base de en qué consiste un contrato de un guionista que tenemos que tener todos, ¿no? Si queremos ser profesionales. Y de todo eso es lo que vamos a hablar en el curso. Y también hoy estoy como muy energético porque esta mañana, para ser más concretos, cerca de las 7 de la mañana o así, he terminado de escribir el borrador del primer libro de guión que voy a publicar. Yo creo que ya había comentado algo por aquí, sí lo he comentado en la newsletter. Dije, vale ya de buscar excusas, ¿no? Que llevo, avisé, yo creo que hace un par de años, ¿no? Digo, venga, voy a ver si escribo un libro. De hecho, empecé a organizarlo, pero lo dejé porque sentí que no era el momento. Pues hace un mes y medio dije, sí, ahora es el momento, ¿vale? Ya de ponerte excusas. Y nada, me he puesto y todos los días, nada más levantarme, ¿no? Todos los días, de lunes a domingo, me he puesto pim, pam, a escribir el libro y ya he terminado lo que es el borrador. Es un libro en el que no voy a hablar de cómo escribir un guión, porque, al fin y al cabo ya hay muchos manuales muy buenos que explican cómo se escriben los guiones. Lo que hablo en el libro es de cómo podemos convertirnos en guionistas profesionales.
O sea, es una especie como de condensación de lo que llevamos en estos casi 400 podcasts y muchos de los cursos en un libro. Ahora, bueno, ya he terminado el primer borrador, necesito ahora más o menos un mes para reescribir, corregir, retocar e incluso contratar a algún profesional que me ayude con las correcciones. Y la edición, luego toca maquetarlo y lo voy a publicar en Amazon, tanto versión Kindle como en versión papel, ¿no? Para que, bueno, en la parte del mundo que estéis podáis adquirirlo. Yo calculo que estará como a finales de mayo, pero bueno, ya os iré avisando de todo el proceso. Eso sí, yo reconozco que he estado muy feliz de terminarlo porque es como de repente si completas un puzzle. Porque claro, yo aquí con los podcasts, con los cursos, voy hablando un poquito de cada cosa, una cosa, otra, pero de repente el libro es como si todo eso se organizase y se ordenase, ¿no? Y bueno, pues en un sitio, en un lugar, ¿no? Con lo cual, para mí ha sido como encontrar un camino, ¿no? Es decir, si quiero convertirme en guionista profesional, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cambios internos, qué cambios externos tengo que hacer? Bueno, pues de todo eso va a hablar el libro. Bueno, nos vamos con la encuesta. Os pongo en situación. A principios de año hicimos una encuesta sobre la informalidad laboral de los guionistas en Latinoamérica, que, bueno, la divulgamos aquí en el podcast y con algunas comunidades de guionistas en redes sociales, algunas asociaciones, con lo cual, bueno, intenté que más o menos llegase esa encuesta al mayor número de guionistas posible. Este análisis ha sido realizado por nosotros, por guionistas y guionistas, junto con la investigadora cultural colombiana Diana Rey, y es un análisis financiado por el British Council y el Centro de Evidencia y Política Pública para las Industrias Creativas. La encuesta fue realizada al final por 74 personas, guionistas sobre todo de México, Argentina y Colombia, ¿no? Pero bueno, en general guionistas latinoamericanos que viven en el mundo entero. Si vemos por países, un 38% de las personas que contestaron fueron mexicanos, un 19% argentinos, un 15% colombianos, un 7% chilenos y otros países como Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay tuvieron todos menos del 4%. Y en este podcast vamos a analizar ahora 4 de las secciones más importantes, porque bueno, fueron 16 preguntas en la encuesta, pero bueno, las hemos ido ordenando por 4 secciones. La primera de ellas es el perfil laboral de los guionistas. Y bueno, aquí más o menos lo que nos ha desvelado es que existen 4 tipos de guionistas, ¿no? Según dedujimos en la encuesta. El primero de ellos son los guionistas que viven solo de los ingresos de guionista y que tiene el 21% de los encuestados. Luego están los guionistas que son profesionales, es decir, que cobran por ello, pero que tienen otro trabajo para cubrir gastos, que sería el 22% de los encuestados, ¿no? Esto, bueno, pues como que sí que gano dinero de guionista, pero necesito otro apoyo. Luego, el grueso más importante de los guionistas, y esto nos sitúa bastante es una fotografía muy buena de lo que es el sector, es 39,5% y son los guionistas que viven de otro trabajo, pero luego también tienen ingresos de guionistas que suponen una especie como de ingreso adicional, ¿no? Es decir, yo me gano la vida de otra cosa, pero luego también cobro trabajos por guionista. Y luego, por último, en las respuestas hubo un 17 personas, el 17% de los encuestados que se declararon como guionistas aficionados y lo que hemos hecho ha sido excluirlo del análisis posterior de los datos, ya que lo que queríamos era analizar solamente la situación de los guionistas profesionales. Y dentro de este análisis podríamos diferenciar por un lado los guionistas cuya única fuente de ingresos en la industria es la escritura de guiones, y por otro los guionistas profesionales que tienen otra fuente de ingresos, ya sea fuente de ingresos principal o una fuente no tan importante, pero que necesitan otra fuente para vivir. Dentro de los guionistas que ser guionista es la única fuente de ingresos, el 60% son hombres y el 40% mujeres. Y aquí notamos la primera diferencia, ya que dentro de los que necesitan otra fuente de ingresos para vivir, vemos que son un 82% hombres y un 18% mujeres, ¿no? Claro, vemos como realmente los guionistas normalmente van a tener otra fuente de ingresos, ¿no? Es difícil, no solo un 21% que te ganes la vida solo como guionistas. Claro, vemos como realmente los guionistas hombres normalmente van a tener otra fuente de ingresos, ¿no? Buscan más otras fuentes de ingresos. No sé si porque esto tiene que ver por algo de género, de que si son el único miembro de la familia que lleva ingresos o no, bueno, pues a esos niveles no llega la encuesta.
Luego, dentro del margen de edad, vemos que el 80% de los guionistas cuya única fuente de ingresos es ser guionista tiene entre 32 y 50 años. Incluso hay un dato curioso, que guionistas por menos de 32 años no hay ninguno. Guionistas que se ganen la vida solo con el tema del guión. Con lo cual realmente vemos que para ganarte la vida solo con el guionista, pues ya tienes que tener cierta edad. Vamos, que fácil no es. Y si lo contrastamos con el dato de los que tienen otros ingresos, ahí vemos que un 59% tienen entre 30 y 50 años. Y bueno, aquí hay algunos que son mayores y otros que son menores. Pero vamos, básicamente la conclusión es esta, ¿no? Que si te quieres dedicar al mundo de guión y vivir solo de ello, ya tienes que tener cierta edad. No es como los futbolistas, que es al revés, ¿no? Que son cuando son muy jóvenes, cuando se ganan el dinero y cuando llegan ya a los 32 años ya se están retirando, ¿no? Aquí, podría ser una de las salidas para los futbolistas. Se retiran del fútbol y se dedican a hacerse guionistas. Bueno, si analizamos si tienes acceso a salud y pensiones, vemos que un 60% de los guionistas cuya única fuente de ingresos es el guión no tienen acceso a salud ni pensiones. Este dato es letal. O sea que realmente entre las personas que vemos que se ganan la vida como guionistas, un 60% no tienen ingresos, o sea, no tienen acceso a salud ni pensiones, me parece, vamos, bestial, ¿no? Y sin embargo, un 55% de los que tienen otras fuentes sí. Claro, aquí se puede interpretar que el acceso a la salud y las pensiones le viene de los otros trabajos, de las otras fuentes de ingresos, no de ser guionista. Y si analizamos también si tienen contrato laboral o no, vemos que un 33% de los guionistas tiene un contrato laboral ajeno, es decir, que pues hay productoras o canales que les contratan. Un 13% de este tipo de guionistas siempre ha trabajado en la informalidad. Esto también es bestial, ¿no? Y que es un dato pequeño, pero sin embargo, si nos vamos a los guionistas que tienen otras fuentes de ingreso, vemos que el 53% trabajan siempre en la informalidad. Es decir, gente que, bueno, pues tienes guionistas que tienen otra fuente de ingresos y que o no les importa o no pueden, porque yo creo que al fin y al cabo, al final, todo el mundo le gustaría trabajar en la formalidad, tiene que ver con cosas estructurales de la industria. El caso es que el 53% trabajan en la informalidad siempre, que me parece bestial. Y si analizamos los problemas que han tenido con los derechos de autor, aquí vemos que un 94% de los que solamente tienen ingresos de guión han tenido alguna vez algún problema, ¿no? Y estamos hablando de los que se ganan la vida como guionistas solamente de guionistas, ¿no? Un 94% ha tenido alguna vez problemas de derechos de autor. El segundo punto que analizamos son los problemas laborales. Y aquí podemos hablar de 3 problemas laborales que se pueden interpretar de los datos. El primero de ellos es el pluriempleo. Como podemos deducir de los datos anteriores, existe mucho pluriempleo. Un 61,6% de los guionistas tienen que recurrir a un ingreso adicional. Y dentro de estos guionistas, un 36% trabajan en el sector creativo y un 10% trabajan en el sector educativo, ya sean como docentes universitarios, profesores de secundaria o bueno, lo que sea. Otro de los grandes problemas es el subempleo. Es decir, que de estos que necesitan otros empleos para vivir, ¿no? Ya que no les da solo para vivir el mundo del guión, bueno, pues estos otros trabajos son como subempleos relacionados con el mundo del guión, ¿no? Y aquí vemos la declaración de algunos guionistas, ¿no? Como Eduardo Navarro de Uruguay, que también tiene que trabajar en cocina, o Cristian Mammana, argentino, que tiene que ser también conductor, o Jaime Díaz, colombiano, que también tiene que escribir cartas. O sea, realmente, pues eso, como que los otros trabajos que se tienen suelen ser subempleos. Y el tercero de los problemas que podemos encontrar derivado es la inestabilidad. Realmente un 18% de los guionistas tienen que alternar entre el contrato formal a veces, otras veces un sistema como más de autónomo, ¿no? Donde son ellos los que se dan de alta en los seguros y otras veces tienen que prestar los servicios sin contrato. O sea que realmente hay mucha inestabilidad. También vemos que un 33% de los guionistas ha logrado trabajar exclusivamente bajo la modalidad de contratación con la productora o canal, es decir, que es otra empresa la que les contrata, no tienen que ser ellos. Y que un 30% de los guionistas ha trabajado siempre en la informalidad, cosa que es un dato, pues eso, bastante alto y que habla mucho del sector.
Podemos ver también algunos de los testimonios de algunos guionistas, como por ejemplo el de Norma Lazo de México, que dice: yo no trabajo en la informalidad porque tengo el privilegio de poder rechazar estas oportunidades, pero debo aceptar contratos abusivos en los que el autor queda vulnerado y a merced de las productoras. Yo creo que esta declaración de Norma, yo creo que todos los guionistas profesionales realmente lo vemos reflejado. O sea, sí es verdad que cuando ya te consigues ganar la vida de ello, puedes decir que no a algunas ofertas que te ofrece la informalidad. Pero eso no quiere decir que todo sea alegría. O sea, como que tienes que aceptar muchas veces a las productoras, que suelen ser los que tienen la sartén con el mango, sus ofertas, aunque no sean lo más ideal para ti. También, por ejemplo, el testimonio de Gabriel Patolsky de Argentina es muy bestia. Él dice: mis pagos se demoran más de 6 meses en cobrar, ¿no? Esto es gravísimo en un país como Argentina, donde la inflación ronda el 50% animal, ¿no? Claro, o sea, alucinad con la declaración de Gabriel. Es decir, que si cobras 6 meses más tarde y ya ha subido el 50%, obviamente estás cobrando mucho menos de lo que ibas a cobrar por tu trabajo. Luego, por ejemplo, Ander Ricardo de Colombia dice: nuestro trabajo nace en precariedad. Las relaciones laborales suelen ser desproporcionadas y con pactos poco equilibrados entre el trabajo, su valor y el esfuerzo que toma. Es así, realmente el trabajo que toma hacer un guión no suele ser recompensado como, por ejemplo, otro tipo de trabajos, ¿no? De otros sectores. Luego, por ejemplo, el servicio de salud y pensiones, también vemos que los datos son bastante alarmantes. Un 56% no tiene acceso a salud ni pensiones en este momento a la hora de realizar la encuesta. Y eso podemos compararlo. Sabemos que los profesionales del guión sin salud, sin acceso a salud, tienen un 60% y que los pluriempleados sin acceso a salud un 55%. Con lo cual, bueno, que vemos que, pues eso, más de un 50% todos los trabajadores del mundo del guión como que tienen problemas con el acceso a la salud, jubilación, pensiones, tributación y todas estas cosas. Con lo cual, bueno, pues más de la mitad de los guionistas vivimos en la inestabilidad total. El tercer elemento que vamos a analizar es la industria comparada por países. Y si analizamos el tamaño de la industria según los mercados, vemos que hay dos grandes bloques. Por un lado existen los países que ya tienen una industria audiovisual más o menos estable, ¿no? Como México, Argentina, Colombia y Chile, ¿no? Y ahí, claro, además de que la industria es mayor, si vemos el tanto por ciento de personas que han realizado la encuesta, ¿no? Como que coincide perfectamente. Y por otro lado hay países que tienen una industria audiovisual más reducida, como por ejemplo Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Cuba, Perú, Uruguay, y también son los que menos encuestas realizaron. Si analizamos la asociatividad, es decir, si los entrevistados participan o han participado en una sociedad de gestión colectiva, vemos que solamente un 25% ha participado en estas sociedades. Y cada una de las sociedades de los países tienen sus propias sociedades, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pasa que los países que tienen industrias menos desarrolladas tampoco suelen tener sindicatos de guionistas y asociaciones, ¿no? Con lo cual, pues es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como hay pocos trabajadores, no se asocian, no hay sindicatos, tienen menos defensas y es más difícil ganarte la vida con ello. Si vemos algunos testimonios de países con la industria más grande, como por ejemplo Norma Lazo, ¿no? de México, ella dice: en México el problema es la voracidad de las productoras. Finalmente son las intermediarias con el canal o cadena, ¿no? Y bueno, más o menos esto redunda un poco lo que dijimos antes, ¿no? Y Gabriel Patosky de Argentina dijo: la concentración de pantallas que implican contratos de adhesión a la hora de la contratación suele ser uno de los problemas del sector, ¿no? Es decir, que la inexistencia de acciones concretas para defender a los guionistas de televisión y los medios en entidades de gestión, ¿no? Otros países, por ejemplo, que tienen un mercado más pequeño, bueno, si vemos, por ejemplo, una declaración de Grace Serrano de Ecuador, ella dice: la cantidad de problemas sistemáticos son algunos, pero en resumen, somos una industria que recién va creciendo y no tiene sindicatos, estatutos o bases legales. La forma de regularlos es la de acuerdos entre colaboradores. O Virginia Minet, de República Dominicana, que dice: en este país hay una dirección general de cine, hay tarifario, pero la gente sigue viendo el sector audiovisual como algo informal. No se le da el carácter que se le da a otros sectores productivos. Y la cuarta parte del estudio está centrada en las guionistas y el género. Ya vimos al principio que el total de entrevistados, ¿no? Bueno, pues las mujeres respondieron un 34,5%, es decir, que hubo un 65,5% de hombres. Y es curioso ver que cuando se les pregunta si se han sentido discriminadas, a las guionistas
un 78% de las mujeres se ha sentido en algún momento discriminada, más o menos. Hay ejemplos de más y otros de menos, pero a lo largo de su carrera han sentido discriminación de alguna forma. Un 78%, ¿eh? Si analizamos el perfil de las mujeres guionistas, vemos que, viendo el promedio de guiones, un 48% ha realizado entre 6 y 10 guiones y un 24% ha comercializado más de 10 guiones. A nivel edad, un 60% está entre 30 y 50 años y tan solo un 20% son mayores de 50 años. Y a nivel de residencia vemos que solamente entre Argentina, México y Colombia ya son el 80% de la respuesta. A nivel pluriempleo, un 48% de las mujeres tiene 2 o más empleos y vemos que hay más mujeres que hombres que tienen varios empleos, con lo cual, como, no sé, una interpretación podría ser como si necesitasen más empleos para poder sobrevivir. En el acceso a salud y pensión vemos que un 52% no tiene acceso a salud, ¿no? Esto es parecido entre los géneros, y dentro del empleo un 53% trabaja en el sector creativo, ¿no? Este sería su segundo empleo. A nivel asociatividad, un 42% ha estado en alguna sociedad de gestión, vemos que son más asociativas las mujeres, y si vemos esquemas de contratación, un 33% ha estado siempre en la informalidad y un 28% ha estado en distintos tipos de modalidades. Y si escuchamos alguno de sus testimonios, vemos por ejemplo el de Paula Natalia de Anda, de México, que dice: en mesas de escritores he sentido que mis ideas no son valoradas por ser mujer. Siento que debo legitimizar más como guionista por ser mujer. Mucha gente me tomaría más en serio si fuera guionista hombre. Y por ejemplo Fernanda Eguiarte dice: a las escritoras nos siguen buscando cuando necesitan una visión femenina. Deberíamos ser igualmente solicitadas para contar las historias que se nos antoje contar, no solo los Sex in the City. Bueno, estas serían algunas quejas de las mujeres. Y con ellas damos por finalizada esta muestra, ¿no?, de la encuesta que realizamos y cuyas conclusiones, bueno, yo creo que no son muy buenas del sector. Mira, a lo mejor estaría bien hacer esta encuesta pues cada 3 años, cada cierto tiempo, para ver si hay mejores. Si pensáis que esta encuesta le puede ser útil a alguien, bueno, pues agradecería que la compartierais por redes sociales, boca a boca o como fuera. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!